Buenas tardes, estimados. Bendiciones para todos. Voy a realizar el pregrabado de la explicación de la clase de hoy debido a los inconvenientes que sorteamos con el tema de la conectividad. Ya ingresó pues el agua a Barranquilla y eso nos trae ciertos inconvenientes de nuestras clases. Entonces, pues en el día de hoy vamos a tratar dos temas que son de vital importancia dentro del ámbito de la seguridad laboral, como son las evaluaciones médicas ocupacionales y también conocer un poco sobre aquellos productos que son catalogados como sustancias peligrosas. Me dispongo precisamente pues a hacerle la presentación. Voy a compartirles la pantalla. Y bueno, aquí vamos a iniciar precisamente con el decreto 2346 que nos habla sobre las evaluaciones médicas ocupacionales. Bueno, este decreto no consta de pronto de muchos artículos, son 11 hojitas, es de vital importancia. Me regalan un segundo, voy a desactivar la cámara porque me causa de pronto problemas a nivel visual. Vamos nuevamente acá. Bueno, como ustedes pueden visualizar, pues aquí tenemos la resolución 2346 del año 2007. Esta es la resolución, perdón, que nos habla sobre las evaluaciones médicas ocupacionales. Ustedes dirán, profe, pero ¿y ese artículo qué hace referencia y por qué tan largo? No les voy de pronto como a leer todo el artículo, pero sí les voy a explicar la importancia que reviste como tal este artículo 2346 del 2007 en el sector productivo. Todo trabajador cuando inicia un contrato de trabajo, un contrato laboral, darse unos exámenes previos al desempeño de esa labor. ¿Por qué? Porque pues obviamente la empresa, en ese caso pues obviamente el empleador debe dar fe de que la persona se encuentra en óptimas condiciones para poder desarrollar su actividad laboral. Entonces, es una regla básica que cuando como tal el proceso de selección vaya avanzando y pues obviamente la persona vaya pasando todas esas etapas y pues ya se toma como tal la decisión de contratarlo para el cargo, previo a esta contratación se deben realizar los exámenes médicos para determinar en qué estado se encuentra el paciente. ¿Por qué es importante? Porque es muy probable de que al realizar esos exámenes se identifiquen ciertas patologías y ciertos, obviamente, pues patrones de comportamiento, porque también hay un examen de tipo psicológico que van a ser fundamentales como tal en el desempeño, en el posterior desempeño de esta persona. Entonces, es fundamental que una persona goce de un buen estado de salud. Obviamente la salud no es solo a nivel físico, ¿verdad? Porque físicamente puede estar bien, pero de pronto al realizarme los exámenes me encuentran una serie de anomalías que como tal me impiden a mí desempeñarme, ¿verdad? Desempeñar alguna actividad en cualquier tipo de entorno. Entonces, en ese orden de ideas es deber, ¿verdad? De todo contratante, de todo empleador, garantizar de que esa persona está cumpliendo, de que esa persona es apta para el cargo al cual se le quiere postular. Entonces, miren de que aquí hay un mecanismo que es muy imparcial, porque es que el criterio de aptitud ni siquiera lo puede admitir el dueño de la empresa, sino los profesionales en la salud. Es decir, personas, médicos, ¿verdad? Médicos generales con especialización en seguridad en el trabajo, especialistas en seguridad laboral,
son los que determinan si las personas cumplen con los parámetros para poder, como tal, desempeñar la labor. Entonces se le hacen unos exámenes que van muy relacionados con la naturaleza del cargo al cual se contrata. Entonces, esta resolución aplica a quienes, a empresas públicas y privadas, también para personas que trabajen a través de contratos. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy contratista, ¿verdad? Yo tengo aquí con la institución y con otras instituciones contratos de prestación de servicio. Es decir, que yo acudo a una entidad, ¿verdad? Para que me haga todo este tipo de exámenes médicos, exámenes de sangre, me salen las pruebas de audiometría, me salen las pruebas también de visiometría para ver cómo está el campo visual, examen físico general, me coloca un electrocardiograma para ver cómo está precisamente el corazón. Entonces, dentro de precisamente, encontramos unas definiciones que son están muy relacionadas precisamente con esta terminología. Por ejemplo, el término anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Es un interrogatorio, ¿verdad? Es una evaluación que que se le realiza a la persona en búsqueda de información acerca de datos generales. Por ejemplo, cuando usted va a acudir o cuando usted acude a ese examen preocupacional, el médico ocupacional a usted le hace es decir, usted se somete a un interrogatorio, ¿verdad? Y también, aparte del interrogatorio al cual usted se somete, el médico va verificando a través de un examen físico, a través de la palpación, que su cuerpo se encuentre pues en condiciones adecuadas para desarrollar una actividad. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una serie de conceptos, lo que es un examen médico ocupacional, índice de exposición biológico, que va más que todo ligado, por ejemplo, a, a la exposición a ciertos factores de riesgo, el perfil del cargo. Yo les comento que el perfil del cargo tiene que ver con esas condiciones o características que demanda un cargo para poder ser, para que pueda ser desempeñado por la persona que reúna todos los requisitos. Bueno, aquí hay también reintegro laboral, se dan en ciertos casos, es cuando se reincorpora al trabajador a una actividad laboral, por ejemplo, cuando viene después de una incapacidad que puede haber sido temporal o pudo haber sido un poquito extensa, y también cuando se hace una reubicación laboral o reconversión de mano de obra, es decir, que usted trabajó, duró un tiempo de pronto sin laborar y nuevamente se le está reintegrando a su cargo. Bueno, otra serie de conceptos que no son menos relevantes. Con respecto a las evaluaciones médicas ocupacionales, podemos encontrar tres tipos. O preocupacional. ¿Cuáles son esas evaluaciones médicas preocupacionales? Las que se hacen antes de. Es decir, un aspirante a un cargo, una persona que esté en un proceso de selección y que esté precisamente pasando las etapas, quedé en el primer nivel, me hicieron una entrevista, pasé, me hicieron un examen, ¿verdad? De conocimiento y pues quedé. Ahora, ya posteriormente viene como la prueba de juego, viene el examen, los exámenes ocupacionales para ya, definitivamente el último escalón que me falta para llegar al contrato, pero tengo que pasarlo, ¿cierto? Entonces, estas evaluaciones preocupacionales o de preingreso se le hacen precisamente a los aspirantes a cargo. Ok, ¿cómo se realiza? Teniendo en cuenta la naturaleza del cargo, a la persona se le van a aplicar una serie de exámenes, no son iguales. ¿Y de qué depende esa serie de exámenes? Depende del cargo. Si usted, por ejemplo, va a desarrollar labores que requieran ánimo vigilante, que usted de pronto tiene que estar haciendo un trabajo en altura, que usted tiene que estar en un trabajo de pronto donde tiene que estar rotando, tiene que estar caminando, tiene que estar supervisando, es decir, por ejemplo, un trabajo de vigilante, esas personas van a tener unos exámenes distintos a las personas que aspiren a cargos de tipo administrativo, por ejemplo, un digitador,
una auxiliar administrativa. Estas personas que trabajan, por decirlo así, como operativos, que tienen que de pronto vigilar o estar a una altura determinada, estas personas deben por lo menos hacerle el examen de perfil lipídico para ver cómo están sus niveles de triglicéridos y colesterol. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que estar vigilantes de que nada ocurra. Bueno, hay exámenes que son periódicos, sería el segundo tipo de exámenes. ¿Cuáles son esos exámenes periódicos? Aquellos que se les realizan a los trabajadores luego que ya cumplen un periodo determinado de tiempo en la compañía. Los exámenes periódicos mínimos se deben realizar una vez al año. ¿Por qué mínimo? Mínimo se tienen que realizar una persona que tenga un cargo administrativo. Anualmente se debe hacer un examen periódico. Pero aquellas personas que de pronto tengan algún cargo operativo, se debe hacer cada 6 meses y obviamente enfatizado en el factor de riesgo que más incide en su trabajo. Por ejemplo, si la persona está expuesta al ruido, la audiometría se debe hacer por lo menos cada 6 meses. A infecciones enfermedades pulmonares crónicas o infecciones respiratorias agudas, gira, se tiene que hacer la de la espirometría, esa que utilizan como una bolsa y hacen que la persona sople, ¿verdad? Llene una bolsa con el aire de sus pulmones. Ese examen es supremamente importante, sobre todo para aquellas que están en un ambiente contaminado o de pronto en ambientes llenos de bastante polvo y caliza. Y hay evaluaciones médicas también, ojo, por cambios de ocupación. Cuando yo voy a cambiar de ocupación, yo sigo en la misma empresa, área a otra, también me tengo que someter a un tipo de evaluación porque es que ya no voy a desempeñar la misma función que yo venía desempeñando. Ok. Y están las evaluaciones médicas de egreso. ¿Qué significa egreso? De retiro. Es obligatorio, ¿verdad? Es de obligatorio cumplimiento que usted se la realice para que no vayan a quedar ningún tipo a levantar ningún tipo de suspicacias ni a que quede ningún tipo de dudas de que usted salió bien de la empresa. ¿Ok? Eso es, digamos, yo me curo en salud, por decirlo así, como empleador. Yo a usted le doy la orden y es problema suyo. Usted tiene 72 horas para ir a practicarse esos exámenes. Si usted no puede ir mañana, tiene que sacar un espacio pasado o después de pasado mañana. Pero usted va a tener 72 horas para hacerse el examen. Si usted no se hizo el examen, salvo totalmente mi responsabilidad porque a los 2-3 meses cuando usted quiera venir manifestando que usted está presentando algún tipo de dolor, de patología, pues obviamente no va a tener ningún fundamento ni ningún peso porque usted no se hizo ningún examen al momento de salir como tal de la empresa. Entonces, actuemos con inteligencia y hagámonos los exámenes pertinentes. Entonces, ¿qué debe contener una evaluación médica? Miren, todo lo que está aquí. Identificar el sitio, la actividad económica, datos de identificación y sociodemográficos del trabajador, los tiempos de trabajo en la empresa, por lo menos los factores de riesgo a los que haya estado expuestos, resultantes del examen físico, es decir, que al momento de palpar como médico que pude encontrar, la impresión diagnóstica, ¿verdad? Se coloca. Y pues eso es básicamente pues lo que conlleva un examen médico. Bueno, con respecto a esa parte es importante de que ustedes tengan precisamente, pues tengan claridad sobre esta temática que es de mucha relevancia. El decreto está como tal en la guía, ¿verdad? Entonces ya se los compartí en la guía y se los voy a compartir ahora a través del correo. Esta actividad me generó, esta diapositiva de la resolución 2346 me generó esta actividad. ¿Y en qué consiste? Yo necesito que usted sea un poquito más investigativo. Se requieren contratar personal para los siguientes cargos: cajeros, auxiliares de bodega, mercaderistas, preventistas, mantenimiento y auxiliar logístico con certificación en trabajo en altura. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Verdad? Ustedes van a hacer como especie de un cuadrito donde van a investigar qué tipos de evaluaciones preocupacionales deben hacerse de acuerdo con este tipo de perfil. Entonces,
usted va a buscar una persona que se dedique, ¿verdad?, al trabajo en caja como cajero, que exámenes se le aplique. Entonces usted me coloca una pequeña tabla y me coloca la palabra cajeros y acá atrás, al lado, los exámenes que se deben realizar. Igual ocurre con los demás cargos, con los auxiliares, con los mercaderistas y con los preventistas. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto a esta primera actividad. Ahora vamos con la segunda actividad. Bueno, vamos a hablar de una temática muy importante y tiene que ver con las sustancias químicas peligrosas. ¿Y qué son las sustancias químicas peligrosas? Miren, a mí no me gusta abrir un segundo, que a mí me gusta mejor abrirla desde aquí, desde PowerPoint. Que yo no sé, hubo en una ocasión un estudiante que me mandó una carpeta y desde ahí tengo esta configuración de esta forma y no me gusta. Bueno, vamos a hablar precisamente de la clasificación de sustancias peligrosas según la Organización de las ¿Qué son las sustancias peligrosas? Son aquellas que tienen precisamente la capacidad de reaccionar, ¿verdad? De reaccionar de forma químicamente. Las sustancias peligrosas, mis estimados, como lo podemos ver aquí en la primera imagen, tiene diferentes tipos. Son en realidad 9 tipos de sustancias peligrosas. ¿Cuáles son la primera clasificación? Las sustancias explosivas. Posteriormente, el segundo tipo de sustancias son los gases, que pueden ser inflamables o no inflamables. El tercer tipo de sustancias son los líquidos. El cuarto tipo de sustancias son los sólidos inflamables, ¿verdad? El quinto tipo de sustancias son los oxidantes. El sexto tipo de sustancias son las sustancias contaminantes o denominadas sustancias, son sustancias, ay, se me fue el nombre, es decir, sustancias contaminantes. Por ejemplo, lo que son los materiales, los papeles sanitarios, ¿verdad? Que pueden ser infecciosas, sustancias infecciosas básicamente y peligrosas. Dentro de la clasificación del 7 podemos encontrar las sustancias radiactivas. La 8 corresponde a las sustancias corrosivas y el 9 nos encontramos con las sustancias misceláneas. Es decir, aquellas sustancias que no están en ninguno de los otros 8 parámetros, pero que de igual manera no tienen característica ni gaseosa, ni líquida, ni sólida, ni oxidante, ¿verdad? Ni radioactiva, pero de igual manera generan o están haciendo un daño al organismo y por eso se categorizan en esa última categoría, valga la redundancia, que son los productos misceláneos. Entonces, con respecto a la clase 1, ¿cuál es la clase 1? Sustancias explosivas. Un ejemplo, el famoso TNT, tinitrotolueno, es la dinamita, ¿verdad? Tinitrotolueno. La pólvora negra, la nitroglicerina, el nitrato de pentagritol, es decir, sustancias completamente explosivas. ¿Cuáles son sus características? Por sí mismas son capaces de reaccionar químicamente. Ellas simplemente de pronto con una subida de temperatura, ¿verdad? Automáticamente pueden ser peligrosas. 2, los gases que pueden ser inflamables o no inflamables. Son sustancias que se encuentran en estado gaseoso y con una presión estándar a 100.13 kilopascales. Entonces hay distintos tipos de gases, los comprimidos, ¿verdad? Los licuados, criogénicos, en solución. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar dentro de la clasificación de los gases, gases que son tóxicos y gases que definitivamente no generan ningún peligro para la salud, todo lo contrario, como lo es el oxígeno. Aquí, por ejemplo, podemos ver
un gas inflamable, es decir, que es una sustancia que está sometida a presión, pero que al momento de impactar puede ser una bomba. Y gases como el oxígeno que se utilizan precisamente como mecanismo vital. Líquidos inflamables. ¿Qué tenemos dentro de los líquidos inflamables? Hombre, las sustancias como es la gasolina, el queroseno, etcétera. Bueno, los sólidos con peligros de incendio, no solamente los líquidos pueden generar conflagración, sino también sustancias sólidas. De hecho, miren, el fósforo simplemente hace generarle fricción, él automáticamente se prende. Aquellos que son espontáneamente combustibles como hidrosulfito de sodio, ¿ok? Y aquellos que emitan gases inflamables. Vamos con los oxidantes. Contienen oxígeno y también causan combustión o contribuyen a la combustión, ¿verdad? Entonces, normalmente tienden a tener una naturaleza explosiva como el peróxido de benzoilo y la metiletilcetona. Miren, el etil es un ¿qué? Es un alcohol, ¿verdad? Y está ahí representado como un peróxido. Sustancias tóxicas, ¿cuáles son aquellas sustancias tóxicas? Esas las identificamos como esas, las que tienen la carabelita y aquellas que tienen ese simbolito que representa como tres aros, ¿verdad? ¿En qué se diferencia la una de la otra? Esta que está en rojo tiene que ver más que todo con los desechos a nivel sanitario o a nivel hospitalario, es decir, aquellos que te pueden a ti transmitir algún tipo de patología, infección, procesos infecciosos, por ejemplo, una persona cuando le hacen una limpieza oral, todo ese pocotón de muelas, de cosas que están partidas, representan un riesgo biológico, porque por eso se tienen que hervir todos los instrumentales, porque esa persona, una persona de pronto con una enfermedad como el VIH, ¿verdad? Y que los instrumentales no sean esterilizados fácilmente, la otra persona que se vaya a utilizar esos instrumentales puede contraer como tal la enfermedad. Sustancias radioactivas. Bueno, no había terminado de explicar, qué pena. Y acá carabelita blanca tiene que ver aquellas sustancias que de por sí son tóxicas. Por ejemplo, hay unas sustancias que automáticamente pueden generar daño, ¿verdad? Porque son tóxicas. Por ejemplo, en los casos de los insecticidas, los raticidas. Ustedes saben de que por lo menos los roedores son animales que pueden causar daño. Por ejemplo, las heces de un roedor son letales. Uno simplemente con entrar en contacto, es decir, yo toco, por aquí subí la rata y yo toqué, y sin querer, pues, obviamente por inercia, yo me paso las manos por la cara, estoy, mejor dicho, haciendo un masaje, ¿verdad?, de toda esa sustancia, y pues obviamente eso me puede generar incluso la muerte, porque contiene es decir, el chichi de la rata es una sustancia tóxica, ¿ok? Entonces los insecticidas, por lo tanto, que sirven para contrarrestar, para eliminar este tipo de animales, ¿verdad? Obviamente está elaborado con componentes altamente tóxicos. Sustancias radiactivas, obviamente aquellas que generan radiación. Por ejemplo, a nivel clínico, las salas donde se practican radiografías, donde se les disminuye el tumor a una persona que contenga cáncer, ¿ok? Entonces, pues obviamente se consideran materiales radiactivos. Las corrosivas, aquellas sustancias que pueden generar un daño severo. Por ejemplo, aquí miren esto del el tubo de ensayo. Si a mí me cae una gotica de amoníaco solamente aquí en la mano, ¿qué me va a generar eso? Va a tener la capacidad de que me va a generar un hueco en la mano. Por lo tanto, yo no debo manipular amoníaco, ¿verdad? No debo manipular amoníaco sin tener guantes de protector. Y bueno, los productos misceláneos, por ejemplo, aquí en este caso el asbesto, se considera una sustancia peligrosa tipo 9 como productos misceláneos,
porque no se considera líquido, no se considera sólido, no se considera de pronto contaminante, pero encontrar una buena cantidad, por decirlo así, dentro de una persona puede ser funesto. Listo. Entonces, con base en esa explicación, mis estimados aprendices, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto que viene siendo el pictograma. Luego de analizar y socializar el documento de clasificación de sustancias peligrosas, identifica los pictogramas para esta sustancia: cloro, queroseno, insecticida, amoníaco y amonio. ¿Ok? Eso es básicamente pues lo que ustedes tienen que desarrollar. Vamos a investigar ese tipo de sustancias y ver a qué naturaleza, ¿verdad? Dentro de esa clasificación de 9 sustancias peligrosas, a cuál pertenece. Tierra, me cate. Mami, ahorita te lo presto, bebé. Bueno. Y continuamos con un taller evaluativo. Aquí ustedes tienen un examencito que es, digamos, como el examen de la unidad anterior. Aquí es la asimilación de los conceptos que nosotros dimos en cada una de las temáticas abordadas. Está supremamente fácil. Simplemente usted tiene que resaltar la respuesta correcta de acuerdo a las opciones que yo te doy. Por cada pregunta hay 4 opciones de respuesta. Usted simplemente tiene que señalar o resaltar la que usted considere. Bueno, chicos, ha sido un gran placer darles